Estimado oyente, les habla Nikos Ricoy, y esta es la segunda exposición del Evangelio verdadero de una serie de 6 prédicas que haremos a lo largo de estos días. En nuestra enseñanza anterior vimos el Evangelio como una cuestión jurídica. En el día de hoy veremos los 2 evangelios que están tipificados y representados en el Calvario. Por eso el título del mensaje del día de hoy es Los 2 evangelios del Calvario. Cuando leemos el relato de Lucas capítulo 23, del versículo 39 al 43, en la escena de los 2 ladrones del Calvario, allí tenemos increíblemente relatado los 2 evangelios que hoy en día se exponen en todo el ambiente cristiano evangélico: el evangelio maldito y el evangelio glorioso. Parece fuerte empezar diciendo esto, pero tenemos base bíblica para decirlo, y a su vez es la terminología bíblica que no podemos eludir. Como dijimos en nuestro mensaje anterior, Pablo en Gálatas capítulo 1 dice que todo lo que no es el evangelio verdadero, por descarte, es un evangelio calificado por él como maldito. Y no es que lo haya dicho Pablo como un arrebato suyo de su carácter, sino que creemos que detrás de lo que dice Pablo está la inspiración del Espíritu Santo para que escriba esa palabra, y por si a alguno no le queda claro, el texto repite 2 veces la misma palabra maldito. ¿Fuerte? ¿Radical? Sí, pero lo que importa es ser bíblico. No se trata de empezar compartiendo de forma intransigente o impactante para llamar la atención, sino que en realidad, escrupulosamente hablando, exegéticamente hablando, el maldito es el que predica un evangelio diferente. Fijémonos bien lo que dice el texto. Gálatas capítulo 1, versículo 9. Si alguno predica un evangelio diferente del que habéis recibido, ese sea anatema. El texto es para temblar, y yo no quisiera estar en esa situación. Ahora, no solo es maldito el que predica un evangelio diferente, sino que también por asociación es maldito el contenido de lo que se predica. Así que prédica y predicador, ambos malditos. Un mentiroso dice mentiras, porque dice el mensaje que abunda en el corazón. Así lo dice el Señor en Mateo capítulo 12, versículo 34. ¿Cómo se puede hablar lo bueno siendo malo? De la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, dime lo que dices y te diré quién eres. Así podríamos parafrasear el refrán español. ¿Quieres conocer a alguien por dentro? Escucha lo que dice y estate atento a lo que no dice, porque de lo que abunda en el interior sale por la boca. Así que ustedes podrán conocerme por medio del Evangelio qué digo y cómo lo digo. Aclarado todo esto, vayamos al tema central de hoy: los 2 evangelios del Calvario, representados por cada uno de los 2 ladrones, el llamado ladrón malo y el popularmente llamado ladrón bueno, que a partir de ahora le llamaremos así para que nos entendamos. Parafraseando el texto central de Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43, dice así: Uno de los malhechores que estaba colgado allí injuriaba a Jesús diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero el otro ladrón le reprendió diciendo: ¿Ni siquiera tienes temor de Dios estando en la misma condenación? Nosotros estamos aquí justamente y padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero éste no hizo nada malo. Y le dijo Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le contestó: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando empezamos analizando en el texto las palabras del ladrón malo, vemos que allí se da una situación muy curiosa, que este hombre, aun en el minuto antes de su muerte, solo le importa una cosa: salvarse del problema. Él mismo lo dice cuando dice sálvanos, y aunque lo dice en plural, seguro que está más preocupado por sí mismo que por la situación de los demás, porque los que son como el ladrón malo son egoístas por mucho que lo disimulen hablando en plural. ¿Quién se va a creer que este hombre estaba preocupado por los demás? El materialista es egoísta, aunque se camufle en un falso interés por todos. En el versículo 39, la única salvación que le interesa al hombre materialista es la salvación del problema,
y aun estando en la agonía de la muerte y cerca, muy cerca del dador de la verdadera salvación, sólo saca por su boca lo que hay en su corazón. Quiero buena vida ahora. Quiero salir del problema. Quiero escapar del dolor, del sufrimiento. Por cierto, un problema que se generó él mismo por sus propios hechos, porque él está ahí en la cruz por lo que hizo y ahora le pide a Dios que le arregle el problema. El lenguaje popular es un descaro. El ladrón malo pretende escapar a una mejor vida ahora. Por cierto, estimado oyente, ¿le suena esta frase, una mejor vida ahora? ¿Le suena este título de un libro llamado Su mejor vida ahora? Al ladrón malo solo le importa la buena vida. Habíamos dicho que de la abundancia del corazón habla la boca. Pues esto es lo que hay en el corazón del ladrón malo, y de miles de personas malas en el día de hoy que, al igual que el ladrón malo, solo buscan a Dios para buena vida y salvación material. Lo único que busca el ladrón malo es escapar del problema, y para ello no duda en buscar al Señor solo por eso, para salir del problema, exactamente lo mismo que hace en el día de hoy la gente mala que desciende de su padre, el ladrón malo. La gente se mete en problemas y luego le pide descaradamente a Dios que se los arregle. O las pruebas que Dios le manda las toman como falta de fe o maldición. El ladrón malo representa exactamente a todas las personas que en las iglesias cristianas de hoy solo buscan a Dios por interés. El ladrón malo representa a todas las personas malas que solo quieren salir de un problema de forma milagrosa. El ladrón malo representa a todas las personas religiosas de las iglesias de hoy que lo único que les importa es lo material. El ladrón malo es la personificación del evangelio injurioso y perverso de la prosperidad, como dice el versículo 39, y que vemos hoy en día en miles de iglesias fraudulentamente llamadas cristianas. Es decir, hoy en día vemos la descendencia y el sinnúmero de seguidores malos de aquel ladrón malo e injurioso. La gente no aprende, solo buscan al Señor por lo material. Preguntamos, ¿dónde está ahora el ladrón malo? Respuesta sencilla, en la condenación. Tal como dice el versículo 39, buscar al Señor solo por interés es injuriar a Dios. Así dice el versículo hablando del ladrón malo, utilizando la palabra injuriaba. Por cierto, la palabra injuriaba, que relata Lucas, es lo mismo que decir palabra inspirada por el Espíritu Santo. Eso significa y demuestra lo que Dios piensa de la gente no convertida como el ladrón malo, que en realidad busca a Dios solo por lo material. En realidad le están injuriando. Fuerte, pero real. Así que lo que nos queda hacer es lo mismo que hizo el ladrón bueno, reprender al ladrón malo y lo que dice el ladrón malo, es decir, reprender ese evangelio injurioso, humanista y materialista de la prosperidad, tal como dice el verso 40, donde el ladrón bueno reprendía al ladrón malo porque esta gente no tiene temor de Dios. Como dice el verso, no tienes temor de Dios estando en la misma condenación. Y no es una deducción mía. Lea el texto, estimado oyente, y verá que es así. Por eso la Biblia descubre y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso estamos en este mensaje reprendiendo públicamente el falso evangelio injurioso de la prosperidad, milagros y buena vida. Por cierto, si observamos el relato bíblico, vemos que el Señor ignoró totalmente el pedido, la oración del ladrón malo. Es decir, no le contestó nada. ¿Qué nos enseña esto? Sencillo, que Dios ignora totalmente a todo aquel que solo le busca por milagros para vivir mejor, salir del problema y buscar solo lo material y no lo espiritual. Jesús no le contestó nada. En cambio, en el versículo 41, continuando con el análisis verso a verso de este texto, vemos que el popularmente llamado ladrón bueno tenía una perspectiva totalmente diferente ante el dolor, el problema y las necesidades. No se enfocó en sí mismo, sino en lo espiritual y en el Señor. En primer lugar, como ya dijimos, vemos que el ladrón bueno reprendió al ladrón malo, aun estando ambos en la misma situación de dificultades, dolor y necesidad. En segundo lugar, en el verso 41 también vemos que en las palabras del ladrón bueno se ven claramente
se infieren, se deducen, subyacen las dos condiciones del Evangelio verdadero: reconocimiento de los pecados y fe en la justicia de Jesús. Y es aquí donde queríamos llegar. Este es el centro del mensaje. Analicemos las palabras del ladrón bueno. Cuando el ladrón bueno reconoce en el verso 41 que está ahí porque se lo merece, eso implícitamente está hablando de arrepentimiento. Es decir, este hombre está reconociendo lo que hizo por lo que es, y es una de las condiciones indispensables que Dios manda que todo hombre haga, que reconozca su pecado y que reconozca lo que es. El ladrón dijo: nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Por otro lado, el ladrón bueno reconoce que es justo donde está, que su castigo por su delito es justo, y esta es precisamente una confesión que tiene que hacer todo hombre delante de Dios. Señor, yo merezco el castigo, como el ladrón lo estaba diciendo delante del Hijo de Dios, el cual es Dios. Y cuando el ladrón bueno reconoce en el verso 41 que Jesús no hizo nada malo, implícitamente está creyendo que Jesús es inocente, y segundo, que está creyendo implícitamente que al Señor Jesús le está cayendo una justicia que no merece. Estimado oyente, estas dos cosas que encontramos en las palabras del ladrón bueno, el reconocimiento de los pecados y reconocer la inocencia de Jesús bajo una justicia que no merece, son precisamente los dos pilares del centro del mensaje del Evangelio verdadero, las dos condiciones que Dios pone y demanda para salvarse, es decir, reconocerse culpable, eso es arrepentimiento, y eso lo hizo el ladrón bueno, y reconocer que Jesús, siendo inocente, le está cayendo una justicia que no merece, eso es fe, y también la tenía el ladrón bueno. Ambas condiciones son las que Dios pone para la salvación de todo hombre, ambas condiciones del verdadero Evangelio, arrepentimiento de los pecados y fe en lo que sucedió en la cruz. Lo repetiremos hasta el cansancio, para contrarrestar y reprender la facilonería del evangelio falso de la prosperidad que día a día se repite en cada púlpito como la gran mentira religiosa. Precisamente lo que el mismo Jesús dijo en Marcos capítulo 1 versículo 15, al inicio de su ministerio evangelístico, es decir, arrepentíos y creed, lo estaba haciendo de forma sintética este ladrón bueno. Él estaba cumpliendo, sin saberlo, las dos condiciones bíblicas. Se estaba arrepintiendo y estaba creyendo en la inocencia y en la injusticia de la cruz. El ladrón estaba haciendo las dos condiciones que Jesús mismo había mandado al inicio de su ministerio. Así que todo encaja. Cuando el ladrón bueno, en el versículo 42, clama por salvación, no lo hace por salvación material, a diferencia del otro ladrón. Entonces, sí se escucha la respuesta segura y clara del Señor Jesús, asegurándole la salvación ese mismo día, en base a que Jesús aceptó esas dos condiciones que el ladrón bueno estaba reconociéndole. Y de esa manera, teológicamente hablando, Jesús confirma que la salvación es segura, no se pierde y es por medio de dos condiciones indispensables: arrepentimiento, es decir, reconocer lo que uno es y lo que uno hace, y creer en la justicia que le cayó al Señor Jesús. Y en consecuencia de todo esto, este ladrón, el Señor sí le contestó con seguridad, mientras que al otro no. Si observamos con detalle el relato, veremos que aún en la agonía de la situación extrema, el ladrón bueno no repitió ninguna oración, sino que oró por sí mismo y de su iniciativa y libremente en sus palabras. Ni tampoco el Señor Jesús le guió a repetir ninguna oración. Ni siquiera el apóstol Juan, que estaba a los pies de la cruz, invitó al ladrón a repetir una oración. Tampoco vemos que Jesús le diga de aceptarlo en su corazón. No vemos la tontería manipuladora de los falsos pastores de hoy en día que hacen repetir una oración a las personas como si las personas no fueran capaces de poder orar por sí mismas. ¿Qué nos enseña este ladrón bueno? Nos enseña muchas cosas. El ladrón bueno nos muestra el verdadero evangelio. El ladrón bueno derriba la metodología modernista del decisionismo antibíblico de la oración de fe.
El ladrón bueno es un ejemplo claro y contundente de que uno mismo debe tomar la iniciativa por sí mismo y en sus propias palabras para dirigirse sincera y concretamente al Señor aun en el último minuto de vida o en una situación trágica y agónica, pero no repetir como loros lo que diga otra persona. La historia del ladrón bueno demuestra que aun en la agonía uno mismo puede orar por sí mismo y clamar al Señor en pocas palabras, y así queda desmontado el decisionismo moderno de la oración de fe y todo ese montaje del evangelio falso. Si cronometráramos el tiempo de las palabras del ladrón bueno hacia el Señor Jesús, en el verso 41 y 42, veríamos que su salvación no depende más que de 15 segundos de una sencilla oración. Increíble. Sigamos. Con el ladrón malo queda desmontado y derribado la falsedad del evangelio de la prosperidad y de los milagros. Con el ladrón bueno queda también desmontado el evangelio por las obras buenas y la errada doctrina de la necesidad del bautismo para salvarse. Ni el ladrón bueno pudo bautizarse, ni el ladrón pudo hacer ninguna obra buena. Las dos únicas obras que pudo hacer el ladrón son arrepentirse, es decir, reconocer lo que era y lo que hizo, y creer en la inocencia y la justicia que le estaba cayendo al Señor. Son las dos únicas obras que salvan. Con el ladrón bueno queda desmontado y derribado los evangelios falsos de hoy en día, el evangelio de las obras, el evangelio del decisionismo y la oración de fe, y el evangelio de la prosperidad. Nada de esto vemos en el Calvario, ya que el ladrón malo y el ladrón bueno son el modelo universal de los evangelios malditos y el evangelio verdadero. Los predicadores de la prosperidad y de la metodología moderna de salvación y las prédicas de hacer obras no pueden contra esta evidencia bíblica contundente reflejada en los dos ladrones del evangelio de Lucas. En el Calvario están representados claramente por activa y por pasiva los evangelios que se predican en el día de hoy. El falso evangelio de la prosperidad y milagros, representado por el ladrón malo, y el verdadero evangelio de la salvación por medio del arrepentimiento y la fe, representado por el ladrón bueno, que descarta el evangelio de salvación por obras. Si podemos saber dónde está ahora el ladrón bueno, por haber respondido con las dos condiciones que Dios pide para salvación, es decir, arrepentimiento y fe, preguntamos, entonces, ¿dónde estará ahora el ladrón malo con su evangelio? Respuesta sencilla, en la condenación. Por lo tanto, estimado oyente, por deducción lógica, si el ladrón malo es el prototipo de el evangelio malo de la prosperidad y milagros, el evangelio que busca al Señor solo por interés, entonces todos los que, al igual que el ladrón malo, buscan solo la prosperidad de parte de Dios, les espera el mismo destino, la eternidad de la condenación. Eso es lo que deducimos del análisis del texto bíblico de Lucas. Todos los que anhelan lo mismo que el ladrón malo tendrán el mismo destino que el ladrón malo. De la misma manera, todos los que reúnen las dos condiciones del ladrón bueno irán al mismo destino del ladrón bueno, es decir, con el Señor. Y yo, como descendiente del ladrón bueno, estoy haciendo lo mismo que el ladrón bueno. Estoy reprendiendo públicamente, tal como lo hizo el ladrón bueno, el evangelio del ladrón malo. Pasemos ahora a confrontar cada uno de estos tres falsos evangelios de forma breve. Empecemos por el evangelio falso de la prosperidad, diciendo que el mensaje de la Biblia está en absoluto contraste directo con lo que los predicadores de la prosperidad están diciendo hoy. Y el estilo de vida de los predicadores de la prosperidad no concuerda con el estilo de vida del Señor Jesús ni de las palabras del Señor Jesús. Por ejemplo, ¿qué podría ser lo más lujoso del tiempo de Jesús para trasladarse? Pues yo creo que un carro con buenos caballos. Sin embargo, el Señor iba a pie y como mucho usó un borriguillo. ¿Qué sería lo más lujoso del tiempo de Jesús para vivir? Pues quizás una muy buena casa o un palacio. Sin embargo, el Nuevo Testamento dice, Jesús dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos,
pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, austeridad. ¿Qué crees, estimado lector, que nos quiere decir este pasaje? ¿Qué tipo de ropa y calzado y cuánta ropa podríamos pensar que tendría Jesús según los predicadores modernos del día de hoy? Sin embargo, Jesús, a los discípulos que envió precisamente a predicar al ministerio, les dice en Marcos capítulo 6, versículo 8, no lleven nada para el camino, sino solamente el bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Calcen solo sandalias y no vistan 2 túnicas. Si Jesús mandó eso, se supone que es lo que él mismo tiene que vivir y creer, ¿no? Los predicadores de la prosperidad dicen que tenemos que obtener más para nosotros mismos, pero Jesús nos dijo más bien que debíamos deshacernos de lo que ya tenemos y tener cuidado con las posesiones. Lucas capítulo 12, versículo 15 dice, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En el caso de los apóstoles es exactamente igual. Si tomamos como modelo el más famoso de los apóstoles, Pablo, vemos que en sus viajes no viajaba a todo lujo, no vestía de todo lujo, ni comía a todo lujo, según deducimos de todo lo que leemos en el Nuevo Testamento, sino que más bien usaba palabras como estas. En 2 Corintios 11, 9 dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, de ninguno fui carga. En Filipenses 4, versículo 12 dice, sé vivir humildemente, y en todo y por todo estoy enseñado, así de estar saciado como de tener hambre, así de tener abundancia como de padecer necesidad. Cualquier persona que tome una concordancia y busque la palabra necesidad, aflicciones, enfermedades, pruebas, verá que todas ellas las pasó nada menos que un apóstol, el apóstol Pablo. No vemos eso en los apóstoles del día de hoy, ni en los predicadores de la prosperidad del día de hoy. Dios no necesita el dinero. El dinero es una excusa que sacan los predicadores de la prosperidad. Estimado oyente, las pruebas, necesidades y enfermedades del creyente no son por falta de fe, ni porque Dios esté enojado con usted, sino que son parte de la forma que Dios perfecciona el carácter y nos hace a la imagen de su Hijo. Las necesidades, aflicciones, enfermedades y demás, y muchas veces la pobreza, son parte del proceso que Dios usa en nosotros. Para el inconverso, para llamar su atención, y para el creyente, para perfeccionar su carácter. Si bien el tema central de hoy no es el tema de la prosperidad, el dinero y demás, sino el evangelio verdadero en el Calvario, cierro esta confrontación contra el falso evangelio de la prosperidad con esta mínima reflexión diciendo, como dice Juan, el hombre no puede recibir nada que no le sea dado del cielo. Por lo tanto, todo lo que uno recibe pasa antes por la oficina del cielo, y como en el caso de Job, todas las áreas están supervisadas y autorizadas por el Señor en la vida de una persona. Si el Señor quiere que usted sea perfeccionado con necesidad, ni toda la fe del mundo cambiará esa decisión de Él. Si Dios quiere que usted sea aprobado, ni 1000 ayunos ni oraciones cambiarán su decisión. Entonces, ¿por qué aparentemente algunas personas de esos grupos del evangelio falso prosperan? Bueno, ese es un tema para otro día. Pedro y Juan no tenían oro ni plata. Pablo no dio evidencias de una vida de lujo, prosperidad, como al estilo de los predicadores falsos del día de hoy. Timoteo tuvo constantes enfermedades. Epafrodito estuvo a punto de morir y Pablo no pudo curarlo. Trófimo lo dejó Pablo en Mileto y lo dejó enfermo, dice 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 20. Pablo habla de su colaborador Lucas como el médico amado y en ningún momento desacredita su labor. Por lo tanto, estimado oyente, como dije antes, este no es un mensaje expositivo centrado en desacreditar el evangelio de la prosperidad, sino en exaltar el verdadero evangelio.
pero era necesario decir al menos algo y confrontar la mentira de ese evangelio, como lo hizo el ladrón bueno, que confrontó y reprendió lo que decía el ladrón malo. Pasemos ahora a demostrar que el evangelio de las obras y el bautismo de infantes también es falso. Hemos dicho que el ladrón bueno derriba por tierra ambas doctrinas. Ni se bautizó, ni pudo hacer ninguna buena obra. La Biblia dice claramente que la salvación no es por obras, por ejemplo, allí en Gálatas capítulo 2, versículo 21. Pues si por la ley se obtiene la justicia, entonces Cristo murió en vano. En Efesios capítulo 2, versículo 9 dice, nos salvó no por obras, para que nadie se enorgullezca delante de Dios. Y en Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y luego tenemos todo el libro de Romanos, que habla de la salvación por gracia, por medio de la fe, y por medio del evangelio verdadero, para que con todo esto, exegéticamente hablando, quede desacreditada la falsedad del evangelio por obras. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Para terminar sobre el evangelio de obras y su doctrina de salvación por medio del bautismo, bien sea de infantes o bien como condición para la salvación, también el ladrón bueno de la cruz es el modelo para derribar esa área del evangelio falso, y también debemos decir que cualquier persona que no pueda bautizarse no se pierde. Imaginemos una situación terminal, o de guerra, o de enfermedad crónica, o imposibilidad de agua. Si una persona ha recibido el verdadero evangelio, pero no puede bautizarse, esa persona no se pierde, y va a la presencia de Dios igual que el ladrón bueno. Brevemente digamos en cuanto al bautismo de los niños. Una sencilla lectura tan solo por arriba de todo el Nuevo Testamento, no se ve ni un solo bautismo de niños. Hay que forzar demasiado algunos textos para decir que hay bautismo de infantes. El bautismo siempre está ligado al mandamiento de arrepentirse y creer, algo que los niños no pueden hacer. Juan el Bautista no bautizó bebés. Jesús como ejemplo fue bautizado como mayor, no como bebé. Los discípulos de Jesús no bautizaban bebés. El orden bíblico es siempre lo mismo, repetidamente: arrepentimiento, fe y luego el bautismo. En Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles. Paradójicamente, hasta un niño entiende el orden cronológico de los acontecimientos de ese pasaje. La primera iglesia en el libro de Hechos no bautizó ningún bebé. El bautismo de los niños es el resultado de otros errores doctrinales. Si fuera una doctrina tan importante, sería claramente dicha en el Nuevo Testamento, pero no se dice. Y para terminar, hablemos algo del evangelio decisionista de la oración de fe, que no es bíblico. Aquel famoso pasaje manipulado y descontextuado de Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En primer lugar, debemos decir que Pablo le está hablando a creyentes, a gente ya convertida, no a alguien inconverso para que repitiendo una oración sea convertido. El contexto no habla de pasar al frente, ni repetir una oración, ni levantar la mano. Simplemente es un principio que dice Pablo. El principio es: si crees, lo confiesas, y por lo tanto eso evidencia que eres salvo. No hay que confesar para salvarse, sino que uno confiesa porque ya es salvo. ¿Y cómo es salvo? Pues por medio del verdadero evangelio. Es un círculo. Dicen que hay que confesar para ser salvo, y hacen de una oración el centro de la salvación. Por lo tanto, no deja de ser un evangelio de obras. No repetimos algo para ser salvo, sino porque uno ya es salvo, lo comparte, como yo lo estoy haciendo hoy con todos ustedes, estimado oyente. Yo, un día, no repetí una oración, sino que en el secreto de mi habitación confesé allí mis pecados y reconocí quién era delante de Dios. Puse mi fe en esa justicia,
que en esos días había visto yo por primera vez, y sucedió eso hace unos 30 años. Así que para terminar, yo te invito, estimado oyente, a que te aferres a este Evangelio verdadero, que consiste en creer dos noticias y en obedecer dos condiciones. Las dos noticias son una mala, y es que por tus pecados y tu naturaleza mala, estás bajo el juicio de Dios. Y la buena es que ese juicio y esa justicia y la ira de Dios cayeron en la cruz sobre Jesús. Las dos condiciones son que Dios te pide que te arrepientas, es decir, que reconozcas tus pecados y reconozcas tu naturaleza mala. Y segundo, que creas que en la cruz el Padre descarga su ira sobre su Hijo para hacer justicia de tus injusticias. Cuando tú crees estas dos noticias y obedeces estas dos condiciones, Dios te declara totalmente perdonado y totalmente reconciliado con Él. Y en consecuencia tendrás paz, perdón y salvación eterna, según promete la Biblia. Estimado oyente, yo te invito, entra en tu habitación, busca un lugar tranquilo, póstrate de rodillas y clama al Señor. Señor, necesito, tú mandas que yo me arrepienta. Es verdad, Señor, yo reconozco esto y esto. Soy culpable, merezco el juicio, soy malo. Ah, Señor, espera. Me he dado cuenta que en la cruz se hizo justicia de todas mis injusticias. Tú me pides que lo crea y yo lo creo, con la sencillez de un niño. Señor, perdóname. Señor, llévame a tu reino, como dijo el ladrón bueno. Ah, Señor, una cosa más. Muchísimas gracias por este Evangelio precioso, el Evangelio verdadero. Les ha hablado Nikos Ricoy.